Buenos días, señores alumnos. Siendo las 10:52 de la mañana del día 29 de diciembre de 2020, vamos a iniciar nuestra sesión número 48, en el cual trataremos un nuevo tema correspondiente al capítulo 5, el cual trata acerca de lo que es inductancia e inducción mutua. Vamos a ver algunos conceptos, ¿no?, para que entiendan este tema de inducción. Tiene mucho que ver con los sistemas de inducción magnética, ¿no? Entonces, esta es una aplicación. Vamos a ver esto. Por favor, si me pudieran confirmar video, audio y video. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar. El primer punto que vamos a ver es el coeficiente de inducción mutua. ¿A qué se refiere esto? Nos dice que cuando existe una corriente por un circuito, esta corriente crea un campo magnético. Esto lo habíamos visto en las clases pasadas de inducción magnética, ¿no? Cuando pasa corriente por un determinado conductor, ¿no?, se crea a su alrededor un campo magnético, ¿no? Es lo que estamos viendo acá. Dice, en consecuencia, cualquier circuito con una corriente variable va a tener una FEM inducida debido a la variación de su propio campo magnético. Esta FEM se denomina fuerza electromotriz autoinducida. Ya. Entonces, un poquito a ver a qué se está refiriendo toda esta parte. A ver, vamos a ver. Si nosotros tenemos un circuito eléctrico como los que hemos visto, una parte de circuitos, si nosotros tenemos acá una batería, una pila, ¿listo? Y acá tenemos un conductor, y acá, por ejemplo, una resistencia. Un circuito muy simple, ¿no? Esta puede ser una R equivalente, es una R. Entonces, por acá va a circular una corriente I. ¿Listo? Entonces, está circulando por acá una corriente, por este conductor va a circular una corriente I en este sentido. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado, en inducción magnética, cuando la corriente pase por un conductor, ¿qué va a crearse a su alrededor? Se va a crear un campo magnético. Se va a crear acá un campo magnético. ¿Listo? Y este campo magnético, ¿no?, va a deberse a esta corriente I. Y después de la ley de Faraday que habíamos visto, que los cambios en el campo magnético producen una fuerza electromotriz inducida. Entonces, si esta corriente fuera variable, es lo que nos dice la parte del enunciado, ¿no?, que estamos viendo. Si esta fuente de voltaje fuera variable, el símbolo es así, entonces esta corriente también va a variar, ¿ya? Esta corriente va a ser variable. Entonces va a variar. Si esta corriente varía, ¿qué significa? Que el campo magnético, ¿no?, que está a su alrededor también va a variar. En algunos momentos será de una intensidad, en otros momentos tendrá otra intensidad, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Va a generarse acá un campo magnético de intensidad, de magnitud variable. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerle algo así, que se está creando con un campo magnético de esta manera. Entonces acá se crea un campo magnético. Y este campo magnético, a su vez, va a crear en este conductor, va a crear una fuerza electromotriz. ¿Ya? No sé si lo llegan a ver bien. O sea, acá el propio campo magnético, ¿recuerdan esta fórmula? E es igual a menos la derivada del flujo magnético
con respecto al tiempo. ¿Sí? Esta es la ley de Faraday. Entonces, si el flujo es variable, se va a crear una fuerza electromotriz. Si el flujo es constante, no. Entonces, si este voltaje comienza a variar, entonces la corriente va a variar. Y si la corriente varía, este campo magnético B también va a variar. Por lo tanto, al variar el campo magnético que se está generando acá, ¿qué ocurre? Que se va a crear acá una fuerza electromotriz en este cable. Se va a crear una fuerza electromotriz. ¿Ya? Entonces, miren lo que está pasando solamente con que la corriente sea variable por un cable, por un simple cable, que se va a crear acá una fuerza electromotriz, un voltaje se va a crear en este cable. Y eso va a poder restar a este voltaje y no va a llegar el voltaje adecuado a esta resistencia. ¿Listo? Va a crearse un voltaje. Si esta corriente aumenta, ese voltaje también va a aumentar, pero en sentido contrario, se va a oponer a esta corriente, va a aparecer así, más, menos, ¿no? Una caída de voltaje solamente en el conductor. ¿Ya? Solamente en el conductor hay una caída de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que si mi voltaje fuera 12 voltios, en teoría, nosotros cuando hemos hecho los cálculos, la corriente acá era igual. I es igual a B entre R, ¿no es cierto? Y si R era igual a un ohmio, por ejemplo, esto era igual a 12 voltios entre un ohmio, entonces la corriente era igual a 12 amperios. Pero al aparecer esta condición de que si el voltaje comienza a variar, hay un margen de variación del voltaje, no es constante, no es 12 voltios siempre, sino que comienza a variar 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.2, así, está fluctuando. Entonces, en vez de que sea un voltaje, si lo graficamos así, siempre 12, pero en realidad es algo así, está fluctuando, entonces este campo medio comienza a fluctuar, aumentando y disminuyendo en función de la fluctuación de la corriente. Entonces se está creando esta fuerza electromotriz autoinducida, se le llama. Autoinducida porque él mismo se lo está creando. Él mismo se lo está creando, ¿ven? Él mismo, no hay un campo magnético alrededor, sino él mismo se crea este campo magnético primero y después esta fuerza electromotriz autoinducida. Entonces acá ya no habría que hacer esta deducción, sino acá sería lo real, va a ser I es igual a B menos ese voltaje entre R. ¿Ven? Entonces, como ahora afecta la aparición de esta fuerza electromotriz autoinducida. ¿Ya? Eso me gustaría que ustedes siempre lo tengan presente, porque esto es muy importante cuando se trabaja en comunicaciones, por ejemplo. ¿Ya? Recuerdan también, les dije algo así de los capacitores, que es muy importante. Quizá mañana pasado no recuerden mucho de las fórmulas de campo magnético, ¿no? Porque quizá, bueno, seamos sinceros, ¿no? ¿Por qué caída de voltaje? Estoy asumiendo que está aumentando el voltaje, la corriente, perdón. Estoy asumiendo una situación en la cual aumenta la corriente. ¿Ya? Si la corriente aumenta, recuerdan la ley de Lenz, se opone a la causa que lo origina, por eso es que sale en signo contrario. ¿Ya? Porque estoy asumiendo que I está aumentando. Si I disminuyera, aparece acá una fuerza electromotriz que al contrario va a hacer en el mismo sentido para fortalecer ese campo magnético. Esa es la ley de Lenz. Bueno, les decía que quizá mañana no recuerden las fórmulas para calcular fuerza magnética, campo magnético, ¿no? Es normal. Si uno no lo aplica constantemente, puede olvidarse algunas fórmulas, pero si lo vuelven a leer, estoy seguro que lo van a volver a recordar. Pero lo que sí no deberían olvidarse son lo que origina un campo magnético, lo que origina un campo eléctrico, porque al final de cuentas estudiamos el campo eléctrico y el campo magnético, es para entender estas situaciones. Por ejemplo,
un caso común es en una oficina, ustedes van a ver que tiene un centro de, se llama el centro de datos, el data center, donde están los servidores, ¿no? Donde están los equipos de comunicaciones, y de ahí salen todos los cables de data para las computadoras, ¿sí? Esto va a ir a las PC. Muy bien, entonces sale de esta manera, como mazos de hilo, de hilos, o sea, todo un conjunto de cables, un mazo de cables. 20, 30, 40 cables en función de la complejidad de la empresa. Cuando llegue a cada departamento, a cada oficina, ¿no? Tiene su computadora, acá está su CPU, ¿no? En este caso escritorio. Entonces, ¿qué es lo que hacen comúnmente? Esto viene a la pared, a una toma, y lo normal, por norma, es que de la toma yo tenga esto, a la computadora, ¿sí? Distancia recomendada, a esto se le llama patch score, le dicen, por ejemplo, hay patch score de 2 metros. Estamos muy bien ahí. Este de acá, este es de la pared, como les digo, este viene de la pared, ¿ya? Este es de la pared, y este de la pared está viniendo ¿de dónde? Este está viniendo de uno de los cables que viene de acá. Esto es lo correcto. Pero ¿qué es lo que pasa normalmente en una oficina? Vamos a encontrar igual el mismo escritorio, su computadora. Y eso también les va a pasar, van a ver ustedes que en la casa también ocurre. Esto también viene de otro cable de acá. ¿Qué va a pasar? Que van a tener esto. No, que yo de repente la computadora yo la muevo por toda la oficina. Hoy día me gusta acá, mañana me gusta en otro lugar. No me gusta estar siempre en el mismo lugar. Déjame cable. ¿Qué hacen? Esto es lo que hacen. Dejan acá cable enrollado. Ese cable enrollado, al paso de la corriente, que en este caso es una corriente de datos, al paso de la corriente de datos genera a su alrededor un campo magnético y por lo tanto crea acá una fuerza electromotriz inducida. Acá que va a haber una fuerza electromotriz inducida que puede estar restando a los datos y al final acá la información puede llegar errada. Claro, ustedes no lo van a sentir en la computadora. En la computadora no les va a decir, me llegó información errada. No. ¿Qué pasa cuando ustedes quieren descargar algo? Que a veces la velocidad de descarga es lenta. ¿Por qué es lenta? Porque le llega un paquete de datos, se valida. Cuando vean redes lo van a entender un poquito. Pero llega un paquete de datos y se verifica si el paquete de datos está íntegro, se dice, que no esté dañado. Entonces se verifica, si está dañado, se regresa a quien me envió los datos y se le dice, envíame uno nuevo porque el que me mandaste me llegó mal. Y le vuelve a enviar otro paquete de datos. Así hasta que el paquete de datos llegue intacto, llegue sin problemas, sin errores. Eso obviamente le va a tomar un tiempo, eso hace que se demore el sistema en mostrar una información. Estoy descargando algo, de repente en esta computadora una descarga me tomó 20 minutos, por ejemplo, y acá, por este efecto, una descarga me puede estar tomando 40 minutos, ¿no? En una oficina trabajar así es una pérdida bastante de tiempo, ¿no? De tiempo, de recursos, ¿no? Entonces, y a veces miren por qué cosa es solamente por un arrollamiento mal hecho, ¿no? O sea, por no cumplir ciertas normas. Pero uno dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? El problema y la explicación es esto de acá, es la autoinducción mutua. Por eso, ustedes tienen en su televisor, los que tengan televisor con cable, igual, tengo mi televisor, ¿sí? Y este es el cable coaxial y también a veces hacen un enrollado y ahí recién va al exterior. ¿Qué está creándose acá? Un efecto de autoinducción mutua.
acá también se está creando una fuerza electromotriz autoinducida y esto va a dañar la señal. ¿Cuál es el resultado? Que de repente ustedes van a tener acá una imagen, ¿no? Una imagen, algo, y de repente tienen algunas distorsiones. No se mira bien o hay distorsiones, como una ligera lluvia en la imagen, ¿no? Por algunos puntos aparecen, no es tan nítida. ¿Por qué? Porque le está restando señal. Le está restando señal en algunos casos, ¿no? Entonces, eso es lo que afecta a las comunicaciones, este efecto que aparece en los conductores. Y la señal que viene es una señal que es este tipo. O sea que es variable. ¿Ven? Es variable. No es una señal de corriente continua. Si fuera continua, no pasaría nada. Pero como es variable, ¿no? Porque hay imágenes en movimiento, por todo eso, entonces esto comienza a variar y acá se genera lo necesario. Es una corriente variable, me produce un campo magnético variable. Acá también es igual. Acá la data viene de esta manera. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Así viene, ¿no? Entonces, esto es variable. Como está variando, condición necesaria para que exista una fuerza electromotriz autoinducida. Eso es lo que está viajando en estos cables y de esa manera se crea esa condición. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando trabaja en comunicaciones con este tipo de cables, ¿no? Eso no se ve mucho de repente en cables de corriente alterna normal de 220, porque los voltajes son muy altos, porque la frecuencia de trabajo es de 60 Hz, es muy poca. Acá se trabaja con mayor velocidad, mayor frecuencia. Entonces, hay un efecto, sí, pero 220, por eso a veces nos llega a 219, 218, por un efecto de la autoinducción, ¿no? Entonces, pero los equipos trabajan dentro de un margen que es aceptable, entonces no es tan determinante, ¿no? Pero cuando manejamos datos, como es una imagen, como es información, data, entonces ahí sí se hace muy crítico esta condición de la autoinductancia, ¿ya? Entonces, eso es un poquito explicarles el por qué y me gustaría que eso sí lo recuerden. Obviamente cuando lleven su curso les van a decir que hay normas y les van a decir, esta distancia que debe ser de 2 metros, 3 metros, 4 metros, ¿no? Está normado. Entonces, ya ustedes sepan por qué. ¿Por qué no podría dejar así? ¿Por qué yo no podría dejarle más cable? ¿No? Entonces, ya ustedes de física están viendo, es por este efecto, la autoinducción. Igual, los capacitores también crean un efecto que también altera las comunicaciones, ¿no? Si es un cable coaxial, ¿no? Un cable coaxial más o menos se mira así. Los que han visto el cable coaxial del televisor han visto que es así. Acá hay un recubrimiento, acá hay una malla metálica, ¿no? Más o menos. Es una malla metálica y acá hay un conductor de cobre. Este es el conductor de cobre, ¿no? Este es donde viaja la señal y este es el que se le llama conexión de tierra, ¿no? Entonces, pero entre ellos hay una región que este es el positivo y este es el negativo. ¿Y qué pasa cuando yo tengo cargas positivas y hay una pared negativa? Que va a haber un campo magnético acá. El campo magnético va a ser de esta manera. Del positivo hacia el negativo, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Que acá se crea una región con un campo eléctrico. Si hay muchas fluctuaciones, ese campo eléctrico también va a fluctuar. Eso también afecta a las comunicaciones. ¿Ya ven? Entonces, la idea de estudiar la física eléctrica es para conocer un poco cómo el efecto eléctrico y el efecto magnético pueden dañar las comunicaciones. Así como me permiten la propagación de señales, ¿no? Las señales electromagnéticas, que es la información que viaja en los cables, ¿no?
también estos efectos electromagnéticos, ¿no? Pueden verse alterados por ciertas condiciones, como son la autoinductancia. ¿Ya? Entonces, esa es la idea un poquito que quisiera que recuerden, ¿no? De esto de física eléctrica, de todos los temas, para que después puedan entender algunos fenómenos. La autoinductancia, nos dice de un circuito, es entonces la FEN autoinducida por unidad de variación de la carga de corriente. Tenemos acá una deducción en la cual llamamos L a la autoinductancia. La autoinductancia viene a ser la relación entre el número de vueltas, ¿ya?, de una bobina, y fíjense que coincide con el arrollamiento de un cable, ¿ya?, el número de vueltas por el flujo magnético que lo va a atravesar, y todo esto en relación a la corriente que por ella va a pasar, ¿no? Hacemos acá un ordenamiento de la ecuación y llegamos a esto, ¿no? ¿Recuerdan qué cosa era esto? Esto es FEN inducida. Todo esto es FEN inducida. Entonces la FEN, ahora cambia de nombre, ahora se dice FEN autoinducida, es igual a la autoinductancia, a la inductancia también le conocen, a la autoinductancia multiplicado por la variación de corriente respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula del voltaje que va a aparecer en esta autoinductancia. Por eso, fíjense, hay un voltaje referido a la autoinductancia. Y miren, ¿qué es la autoinductancia? No es más que un arrollamiento. Es un cable enrollado. Eso es autoinductancia. Entonces, de acuerdo a lo que había visto acá, si yo dejo así enrollado esto, ¿qué es lo que estoy teniendo acá? Es un voltaje. ¿Ven? Va a aparecer acá un voltaje. Eso es lo que me está diciendo esto. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se enrollen los cables. No hay que hacer un enrollado. A veces dicen, déjame unos 10 metros, compran para hacer un empalme, para hacer una conexión, a veces se compran, no, cómprate de una vez, cómprate unos 20 metros, lo dejamos ahí enrollado. Estamos viendo cuál sería la consecuencia. Esta es la fuente de voltaje, que puede ser una fuente de datos, una fuente de video. Llega, va a encontrarse un cable enrollado, ¿no? Entonces, ¿qué va a producirse? Una fuerza electromotriz, es decir, un voltaje. Va a aparecer acá un voltaje entre estos terminales. ¿Listo? Va a aparecer un voltaje, ¿no?, producto de la variación de la corriente con el tiempo. Si es video, hay variación. Si es data, hay variación. ¿Ya? Muy bien. En el sistema internacional, la unidad de la autoinductancia es el Henry, o Henry también le llama, Henry o Henry, ¿ya? Se designa por la letra H. Dice, en un circuito o parte de un circuito que tiene inductancia se denomina inductor, ¿ya? Esto también le llamamos inductor y se representa por el siguiente símbolo, ¿no?, de un arrollamiento. ¿Listo? Se designa el inductor por la letra L. Muy bien. Y acá un poquito la explicación. Miren, cuando la corriente aumenta, el sentido de la FEN inducida es opuesta al de la corriente. ¿Ven? ¿Esto de qué? ¿De dónde sale? De la ley de Lenz. Cuando hemos visto la ley de Faraday, que se opone, y la ley de Lenz lo explica, ¿eh? Ahí está. Entonces, si aumenta la corriente, el sistema busca regresar a su estado inicial, que era no tener FEN inducida. Entonces crea una FEN que se oponga a esa corriente. Si la intensidad de corriente disminuye, entonces, ¿no?, ¿qué va a pasar? Que la FEN va a adoptar el mismo sentido de la corriente para reforzar el campo. Ahora se acostumbró a tener un campo acá, una FEN, entonces no quiere abandonar ahora esa condición y cuando disminuye la corriente, esta FEN se invierte su polaridad y cambia de sentido, ¿no? Es lo que está pasando en este inductor cuando la corriente es variable, ¿no? Está variando la corriente, aumenta y acá disminuye, entonces esta FEM también va a invertir su polaridad, ¿no?, para contrarrestar o reforzar
¿no? La causa que lo produce. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de un cálculo de la inductancia en un solenoide. Un solenoide tiene esta forma, ¿sí? Es un arrollamiento. Les puedo mostrar acá, por ejemplo, unos esquemas de unos solenoides. Por ejemplo, acá tienen un solenoide, este es uno de los muy comunes. Se utilizan, por ejemplo, para lo que son la apertura de esas puertas, dicen puertas eléctricas, ¿no? Los portones en los cuales desde un departamento apretando un botón se abre la puerta. Entonces eso se hace con solenoides, ¿no? Se energiza, se crea el campo magnético, ¿no? Y va a atraer al núcleo. Entonces esos son solenoides. Acá tenemos otra apariencia de un solenoide, pero son enrollamientos. Es un enrollamiento de cables, ¿ya? Acá tenemos también algunos motores, también usan solenoides, ¿no? Y acá también tenemos lo siguiente, ¿no? Un solenoide que si nosotros tuviéramos acá limaduras de hierro, por ejemplo, bastantes limaduras, y energizamos este solenoide, este arrollamiento, vamos a apreciar cómo estas rayaduras de hierro comienzan a alinearse. Se comienzan a alinear, ¿no? En todo lo que es el centro de este solenoide, ¿no? Evidenciando la presencia de un campo magnético en su interior. Los solenoides se utilizan bastante en muchas aplicaciones, por ejemplo, para instrumentación, para lo que es en instrumentación industrial, en manejo automático de válvulas, ¿no? La apertura y cierre de una válvula se puede hacer con solenoides, ¿ya? Entonces yo hago un programita en el cual me va a llenar un tanque de agua y cuando llegue a cierta altura automáticamente debe cerrarse la válvula para yo no estar yendo a mirar si se llenó o no se llenó y estar esperando. Entonces que sea automático. Entonces pongo un solenoide a una válvula. Entonces si el sensor me indica que todavía falta llenar, este solenoide abre la válvula y no sigue abierto y pasa el agua. Pero cuando ya llegó a la altura que yo quiero que llene el tanque, va a haber una señal de control, mi programa va a recibir esa señal de control, ya llegó al nivel deseado, entonces le mando la señal al solenoide para que se desenergice o se energice según lo haya configurado y de esa manera se cierra la válvula. Se cierra la válvula y ya no deja pasar el agua, ¿no? Es lo que se trabaja bastante en la industria, ¿no? Hay solenoides con núcleo de aire, de esta manera, y los hay también que tienen un núcleo de otros materiales. Esto es para reforzar un poco lo que es el campo magnético que se va a producir en su interior, ¿no? Son núcleos de ferrita, ¿no? Núcleos de hierro, ¿no? Para reforzar un poco, como les digo, el campo magnético que en él se produce. Pues bien, entonces si nosotros tenemos acá un solenoide y nos dice que ese solenoide tiene una sección transversal, un área de sección transversal A, tenemos un área A, tiene n vueltas, una longitud L, de vanado uniforme, ¿sí? De vanado uniformemente significa que todas las vueltas tienen el mismo radio, el mismo diámetro, están debidamente compactados, ¿no? Es la distancia entre espira y espira, ¿no? Entonces, y asumimos que es mucho más, digamos, mucho más largo en función de su diámetro, ¿no? Entonces, es más largo que ancho. Entonces, nosotros tenemos un solenoide de esta manera, ¿no? Nos dice con núcleo de aire, ¿ya? Núcleo de aire. Entonces, determinamos, de acuerdo a las fórmulas, que el flujo en el interior de este solenoide está dado por, recuerden la fórmula, el flujo, acá es flujo por cada espira, flujo por n es el número de espiras, entonces flujo por n es igual a, esto sigue siendo n, pero este es, ¿qué cosa? Este es el número de vueltas por unidad de longitud, que viene a ser n. Si reemplazamos
N es igual a N entre L, L con L se va, sigue siendo N. Es el número de vueltas por, recuerdan, el flujo era B por A. ¿Ya? Acá no incluimos el coseno, ¿por qué? Porque acá van a formar 0 grados, porque el campo magnético está en horizontal y el área, el vector área también está en horizontal, ¿no? Entonces el ángulo va a ser 0 grados, ¿no? Coseno de 0, 1. Entonces, esta es la relación flujo del flujo. Y ahora tenemos que, dado que el campo magnético en un solenoide está dado por esta expresión, entonces, haciendo los reemplazos correspondientes, tenemos que la inductancia de ese solenoide está dado por, como sub 0, la permeabilidad del vacío, ¿no? Ya habíamos visto, era 4pi por esa menos 7, por n al cuadrado, donde n, ¿qué cosa era? El número de vueltas por unidad de longitud. En un centímetro, ¿cuántas vueltas tengo? Eso es n, ¿no? 10 vueltas por centímetro, eso es n, ¿ya? Entonces, este es n al cuadrado por L, la longitud del solenoide, por el área de la sección transversal. Si nosotros descomponemos para obtener la inductancia por unidad de longitud, L entre inductancia entre longitud es igual a, ¿no? Despejando sub 0 n cuadrado por A. Aquí estamos viendo que la inductancia está dependiendo de la condición del núcleo, ¿no? Del núcleo de qué cosa es, de qué material está hecho, el número de vueltas y el área de la sección transversal, o sea, de parámetros geométricos, ¿no? De eso depende la inductancia. Acá tenemos, ¿no? La inductancia depende únicamente de parámetros geométricos. Al igual que era el capacitor, recuerdan, el capacitor también dependía de la geometría de las placas, ¿no? El inductor también depende, ¿no? Cuando es así, tiene el tipo un solenoide, el inductor, que es el común, el inductor, la inductancia de este solenoide es igual a parámetros geométricos, ¿no? Y característica del material que conforma el núcleo. Muy bien. Ahora, tenemos también un concepto de inductancia mutua. ¿Ya? Eso también hay que tener mucho cuidado. Acá, ¿qué nos dice? Dice que cuando tenemos dos circuitos por los cuales circulan, ¿no?, sus propias corrientes, y 1 y 2, ¿no?, y estos están muy próximos, ¿no?, fíjense, están muy cerca, ¿qué ocurre entre ellos? Que este enrollamiento va a crear un efecto a su alrededor, un campo magnético, ¿no?, con lo que se va a crear la inductancia, ¿no? Se crea. Pero si hay otro elemento cerca, recuerden, este campo magnético, ¿qué pasaba cuando tengo un conductor, pero cuando tengo acá un hilo conductor y se acercaba otro hilo conductor? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda qué pasaba? ¿Mm? Tengo acá un hilo conductor. Este hilo conductor, ¿no? Tengo acá mi hilo conductor. Este hilo conductor está transportando una corriente I1. Al frente tengo otro hilo conductor. Y se está transportando, supongamos igual, así una corriente I2. ¿Qué va a pasar? Que I1 crea a su alrededor un campo magnético. Crea un campo magnético, ¿listo? Cuando este campo magnético llegue hasta el otro conductor, a ver, tengo una intervención, a ver, alguien. Se van a atraer, ya, claro. Sí, de acuerdo al sentido de la corriente se pueden atraer o se pueden repeler, pero sí está bien la respuesta, habría que arreglarlo un poquito. Lo que va a ocurrir es que va a aparecer, ¿no? Va a aparecer
una fuerza magnética. Va a aparecer acá, en este caso sí está bien, es atracción, una fuerza magnética, fuerza 1, ¿no? De uno sobre otro, ¿sí? De uno sobre, hay una fuerza. Pero también va a crearse, si esta corriente es variable, va a crearse acá una FEM autoinducida, pero una FEM inducida. No autoinducida, sino una FEM inducida. ¿Por qué? Si esta I1 es variable, si este I1 varía, ¿sí? El campo magnético también va a variar. Y si el campo magnético está variando, significa que va a haber una variación de flujo acá. Entonces, va a haber una variación de flujo sobre I2. Entonces, va a producirse acá un efecto de inducción. Va a haber acá una inducción, ¿ya? Debido al campo de I1. ¿Ya? Entonces, va a haber acá una FEM inducida. Entonces, eso es lo que va a aparecer acá. Acá va a aparecer un voltaje. En los extremos de este conductor va a aparecer un voltaje, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere la inductancia mutua. Cuando yo tengo próximos dos inductores, ¿ya? Dos inductores, como vemos acá L1 y L2, ¿ya? Donde L1 tiene un número de vueltas y L2 tiene otro número de vueltas, entonces aparece lo que se conoce como una inductancia mutua. L1 afecta a L2, como L2 lo va a afectar a L1, ¿ya? Entonces, ese efecto se denomina inductancia mutua. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando yo tenga inductores cerca. Y regresando un poquito a lo que estábamos hablando en centros de cómputo, por eso, o sea, yo estoy tratando de que ustedes lo vean en algo que lo van a aplicar, que son los centros de cómputo. Es muy común cuando vayan ustedes a ver dónde esté la sala de servidores, ahí van a tener los equipos de comunicaciones que son los switch, por ejemplo. Este es el switch. Tiene acá todo lo que son lo que se llaman puertos, ¿sí? Donde se conectan los cables, ¿ya? Entonces, lo ideal es que acá tengan lo que se conoce como un patch panel, ¿no? Que también está, si tiene divisiones. Y ustedes vean esta figura así. Así, de esta manera. Así, nada más. Así. Un cable y su propio. Y estos cablecitos, que se les llama también patch core, ¿no? Que conectan el switch con el patch panel. Estos tienen longitudes de 0.5 centímetros, bueno, 0.5 metros, 50 centímetros a menos, ¿ya? Porque son cortos, son cables cortos. Acá es donde uno hace la conexión física, ¿no? A una computadora, porque esto sí está cableado hacia la computadora. Desde acá del patch panel sale a la computadora, de acá sale a la PC, ¿no? Entonces, para no estar desconectando y dañar el switch, conectando y desconectando, cuando ustedes quieren hacer algún tipo de servicio en una máquina, digamos que detecta que una máquina está con virus, y cuando hay una máquina con virus en un entorno de red, lo primero que se debe hacer es aislarla. Entonces, para no estar dañando estos conectores del switch, acá se desconecta en el patch panel. Y acá lo desconecto, ¿no? Lo elimino de acá, desenchufo y listo. Ya está aislada la computadora. Y ya puedo trabajar, puedo hacer el tratamiento, ¿no? Según el protocolo. Muy bien. Entonces, la idea es ver esto, así, cables cortos acá. Pero, ¿qué ocurre? Cuando ustedes vayan a ver, van a encontrar esto. Van a encontrar, este es el switch, acá está el patch panel, y lo que van a encontrar es cables que están así, enrollados, uno por acá, otro estará así, otro será corto, otros estarán acá enrollados acá arriba, así, de diferentes formas, así, enrollamientos
sin ningún criterio, así. Entonces, ¿qué está pasando acá? Y después van a ver cómo los usuarios comienzan a quejarse que la red es lenta, que por más que les aumenten la velocidad, que mi red no carga como debe cargar, se para colgando la máquina, en lo que es data, ¿no? Cuando ustedes están cargando algo, de repente se cuelga el navegador porque está llegándole muchos paquetes que están dañados, están viciados, entonces un montón de problemas, ¿no? Creo que el término que ustedes usan es, creo que se lajea la red, bueno, entonces se encuentran con esos problemas, una red muy, muy lenta. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en que de repente el equipo de comunicaciones externo sea el problema está acá, miren, un problema de cableado, nada más. ¿Por qué? Porque hay una inductancia mutua acá, miren, acá hay una inductancia mutua. Acá estamos teniendo una inductancia mutua, acá aparece una M, una inductancia mutua, quiere decir que el campo magnético de este arrollamiento está afectando a este cable. Y este cable, que también tiene su propio campo magnético, afecta al otro cable. Lo está afectando de tal manera que está creándole una fuerza electromotriz inducida, acá también, y todo eso afecta al voltaje que le va a llegar como señal. Eso le va a restar al voltaje que le llega como señal. Entonces, el paquete de datos se altera. El paquete de datos se va a alterar, entonces tenemos ese inconveniente. ¿Ya? Por eso, o sea, por eso entender un poquito qué es la inductancia mutua, ¿no? Es cuando dos arrollamientos están muy cerca y uno afecta al otro. Entonces, podemos encontrar la inductancia mutua de 1 sobre 2, que está dado por N1, el flujo de 1 hacia 2, ¿no? Acá igual, de igual manera, pero cuando tenemos solo estos dos, la conclusión es que estas dos inductancias tienen que ser iguales, son iguales. Y yo puedo calcular la inductancia mutua en función de los parámetros L, que es la inductancia. M va a ser igual a la raíz cuadrada de la inductancia de la bobina 1 multiplicada por la inductancia de la bobina 2. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos este factor de inductancia mutua. Como les digo, para nosotros, que es donde podemos ver lo que es comunicaciones, entonces vamos a tener que es un parámetro a tomar en cuenta que puede afectar la comunicación, ¿no? La explicación es no tener, o sea, la explicación es que el campo magnético de uno afecta a otra bobina. Entonces, debo evitar esas condiciones. Uno de los primeros trabajos que hace un practicante de ingeniería de sistemas cuando entra a trabajar en el área de comunicaciones es eliminar todo esto. Hay que eliminar todo esto y pasar de acá para acá, a esta condición, ordenamiento del cableado eléctrico. Eso es todo un tema de estudio, eso se llama cableado estructurado, eso se estudia en redes. Eso se llama, como les digo, cableado estructurado. Ustedes después lo van a ver con calma. Es toda una serie de normas en cuanto a distancias, en cuanto a el distanciamiento entre equipos. Como les digo, todo está normado y la cosa es que ustedes tienen que pasar de esta condición a una condición de norma, ¿no? Una condición de acuerdo a las normas, ¿no? El motivo, evitar estas situaciones, ¿no? La autoinductancia. Muy bien. Los inductores en circuitos eléctricos se utilizan, o sea, no todo es malo, sino que lo que yo les digo es que, por ejemplo, ustedes más lo van a ver en cables de comunicaciones. Pero el inductor también es un dispositivo, al igual que el capacitor, que también tiene una utilidad dentro de lo que son circuitos. En circuitería tienen una utilidad, pero son inductores muy pequeñitos que no alteran tanto al exterior. ¿Ya? Tienen utilidad. Los inductores podemos conectarlos en serie o en paralelo. Y el comportamiento es exactamente igual que las resistencias. En serie, los inductores se suman, L1 más L2 más L3. De igual manera,
el voltaje en cada uno de ellos se suma, la corriente es la misma, ¿ya? ¿No? Entonces, eso es en inductores en serie. Lo que sí es que a veces estos inductores en circuitos no están conectados muy cerca, ¿no? Muy cercanos. Físicamente, cuando vemos circuitos y tienen bobinas, pequeñas bobinas, esto se mira algo así. Acá tenemos algunas bobinas, acá tenemos algunos circuitos con bobinas, ¿no? Entonces, de repente alguien por curiosidad alguna vez ha abierto algún equipo y ha podido observar estas bobinas en los circuitos, ¿no? Entonces, no se usa bastantes, no les voy a decir que se llena todo un circuito lleno de bobinas, no, se usan poco, pero sí tienen utilidad, ¿ya? Sí se les utiliza en los circuitos, ¿ya? Acá tenemos una bobina con núcleo, este es el núcleo, ¿ya? Este es un toroide, se llama, ¿ya? Este es el núcleo toroidal, ¿ya? Esta es otra disposición de bobinas también, ¿ya? Así también, estas son utilizadas en algunas radios un poquito antiguas, se utilizaba para la sintonización de señales, ¿ya? Otro tipo de bobinas se utilizan en fuentes de alimentación, ahí se utiliza también, ¿no? Bueno, ahí acá tenemos algunos en una disposición tipo transformador. La próxima clase vamos a hablar sobre esto, ¿no? Entonces, se utilizan también las bobinas. Entonces, en serie, igual que una resistencia, se suman de manera directa. En paralelo, de misma forma que resistencias, es 1 entre L es igual a 1 entre L1 más 1 entre L2 más 1 entre L3. ¿Cuál es la finalidad de que yo utilice bobinas? Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de capacitores, ¿cuál era la característica de un capacitor? ¿Qué almacena? Almacena energía en forma de voltaje. En cambio, un inductor almacena energía en forma de corriente. Eso es lo que hace un inductor. Almacena energía, pero lo está haciendo en forma de en forma de corriente. Almacena energía potencial, ¿no? Mientras existe una corriente. Entonces, el inductor lo que hace es almacenar energía en forma de corriente, ¿ya? Esa es la utilidad. En algunos circuitos yo necesito como si fuera una especie de fuente, en vez de fuente de voltaje, de una fuente de corriente. Esa es la idea de los inductores, ¿ya? Que me proporcionen una corriente en el circuito. Entonces, estos circuitos van a almacenar esa energía en forma de corriente y después esa corriente se descarga hacia una resistencia. La próxima clase vamos a ver circuitos un poquito RL para que puedan entender, así como vimos RC. Vamos a ver RL y de repente un RLC para que puedan hacer unas comparaciones de cómo es que se comportan estos componentes ya cuando los empezamos a juntar. Ya cuando veamos corriente alterna, que es el siguiente tema, ahí vamos a ver cómo trabajan todos estos componentes, ya cuando se trabaje con señales, ¿no? De ese tipo de corrientes en alterno. Muy bien, señores, a ver, una intervención antes de... Ya, con respecto a los ejercicios propuestos, ¿cuándo se presentarán? Me preguntaban sus compañeros. Miren, los ejercicios, si bien no les he puesto fecha todavía, ¿no? Entendí que, bueno, por estas fiestas, la situación que estamos pasando, ya la próxima semana, el día lunes, fijamos bien la fecha, ¿ya? Pero tentativamente ya los ejercicios deberían presentarlos, a ver, estamos día 29, el día 4. Miren, los ejercicios deben de estar presentándolos más o menos para el día 6 o 7 de enero, más o menos. Porque de ahí vienen otros ejercicios sobre... Bueno, eso también lo voy a dar antes, los ejercicios de inducción magnética. También viene sobre inductancia, unos
pocos ejercicios también, pero son sencillos, no se preocupen. Ya para terminar con lo que es corriente alterna, que también viene un paquete de ejercicios. ¿Ya? Tentativamente va a ser para esta semana, la semana del 4 al 8 de enero, la presentación de los ejercicios. ¿Ya? Sí, los ejercicios 3, propuestos 3, que es campo magnético. De repente, el fin de semana, el lunes, yo les estoy pasando otros ejercicios, como les digo, de inducción mutua, y también para que lo presenten después. ¿Ya? Pero ya vayan avanzando. Si tienen alguna consulta, me la van haciendo, pero no esperen al último momento para hacer los ejercicios, porque le digo, todavía faltan ejercicios de inducción magnética e inductancia, lo que hemos visto hoy día. Faltan ejercicios de ese tema. Y faltan los ejercicios de corriente alterna. ¿Ya? Entonces, ya les he pasado campo magnético, entonces vayan avanzando con esto, con ese campo magnético. Voy a subir después los ejercicios que les estoy indicando, entonces vayan avanzándolo para que no se junten, esa es la idea. ¿Ya? La práctica calificada también debe ser para la fecha del 4 o 5 de enero. ¿Ya? Y ya después viene la parte final del curso, que es cuando vemos corriente alterna. ¿Ya? La corriente alterna tenemos que verlo ya la próxima semana. Ya, después vamos a ver, bien, no me han comunicado hasta el momento si el día jueves vamos o no a tener labores, o lo van a considerar igual que la semana pasada. Si fuera el caso que no hay labores, que nos comuniquen que no va a haber labores, entonces de repente podamos fijar un día para aprovechar en hacer ejercicios a modo de recuperación. De paso recuperamos esos 2 días. ¿Ya? Por favor, eso sí les voy a pedir, si pueden un día, ya quedamos pues un sábado, ¿no? Entonces, para hacer una recuperación, a modo también de que nos preparamos, y sería bueno si esa recuperación la tenemos antes de la práctica calificada, cosa que nos puede servir para reforzar para la práctica, ¿no? Y recuperamos las horas que hemos perdido. ¿Ya? Entonces vayan viendo ese tema. Vamos a esperar hasta el día jueves a ver qué nos dicen, si se suspende o si normal hacemos labores. ¿Ya? Yo les trato de comunicar si me entero antes. Si ustedes se enteran, también por favor me avisa para prever. Muy bien, señores. Entonces quedamos hasta aquí. Ya más tarde les estoy pasando la presentación y el video de este tema. Ya ayer les pasé. Estoy al día en lo que son presentaciones y videos, ¿sí? Entonces hoy día en la tarde estoy pasando esta información. Muy bien, señores, si no hay más consultas, finalizamos la clase. ¿Listo? Entonces nos vemos en la siguiente clase. Ah, sí, la asistencia se las voy a pasar por el WhatsApp, ¿ya? Denme unos minutos, se les estoy pasando. Hubo un problema en la mañana con el acceso a los servidores de la universidad. Al parecer hay un problema, creo, en Moquegua, ¿sí? Entonces, por eso no se podía entrar en la mañana. Deme unos minutos, preparo la asistencia y se les estoy pasando por el WhatsApp. ¿Listo? Muy bien, señores. Entonces nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.